Muy buenas chicos, como lo prometido es deuda, vamos a seguir con el tema de las estrategias y hoy vamos a tocar lo que viene siendo el Nasdaq, SP500 y el euro-dólar. Al final, más que estrategia es más bien interpretar bien todos los indicadores y todos los parámetros que nos da. Pero como nos habéis pedido mucho el tema del SP500, Nasdaq y Forex, pues vamos a repasar un poquito en todas las temporalidades de estos tres mercados. Este gráfico es del Nasdaq 100 y como podemos ver tenemos aquí una señal de short y estos triángulos amarillos. Los triángulos amarillos es una señal más orientada a largo plazo. Pero ¿qué pasa? Que aun estando en 3 horas las clavan perfectamente, es decir, mirar, tenemos triángulos amarillos, señal de short y casi un 8% abajo. Si miramos más triángulos amarillos, tenemos triángulo amarillo y ¿qué podemos ver por el conector de abajo? Que tenemos una divergencia. El precio sigue subiendo, el conector ya nos indica que hay una divergencia, tenemos una segunda confirmación de triángulo amarillo, vemos que la nube superior se está poniendo en un color más intenso y ¿qué hace el precio? Retroceder. Es más, si aguantáramos la posición vemos que estos máximos de aquí no pasa estos de aquí, es decir, podríamos tomar una posición de un 8% a la baja. Y entre estos dos shorts se nos coló este long de aquí, que podemos ver que también tiene este triángulo amarillo aquí, pero es que esta posición sería exactamente clavada y os explico por qué. Tenemos en primer lugar que nos marca una divergencia el propio indicador Fusio. En segundo lugar nos marca ya una señal de long. Tenemos un triángulo amarillo, pero nosotros ¿a qué esperamos para confirmar la entrada? A la divergencia, y como podemos ver el precio tiene un último movimiento a la baja para luego seguir subiendo. Os marco la divergencia por aquí, que sería tal que así, y podemos ver que debió tener un spike en esta zona que marca como si se rompiera este boss, pero en realidad esto era una zona de demanda, es decir, tendríamos marcada aquí justo en esta entrada de aquí una zona de demanda para un posible reingreso en la operación. ¿Qué más tenemos que nos indica long? Que esta nube está cogiendo un color de verde más intenso, pero si aún nos llega con todas esas confirmaciones tenemos aún más, es decir, ahora mismo os he puesto el Base Oscillator. ¿Y qué pasa con el Base Oscillator? Que es lo primero que vemos, una pedazo de divergencia. El precio va retrocediendo y la entrada de dinero va aumentando. Y si os fijáis, no solo tenemos la entrada de dinero en esta nube de aquí, sino que también la tenemos en la línea blanca. Es decir, ya nos marca el propio indicador Bull y Bull. Aparte de todas estas cruces verdes, si tenéis en cuenta lo que os comenté antes, que esto es una zona de demanda, esto sería una entrada perfecta para poder hacer un long. Entonces, ya bien, hubiéramos entrado en esta zona de aquí, hubiéramos entrado en esta zona de aquí, hubiéramos hecho una operación increíble en temporalidad de 3 horas, primer take profit cuando llega a la media y si vemos que la rompe podemos dejarla correr hasta arriba del todo. Y como podemos ver tenemos un 6% sin apalancamiento. Esto con un apalancamiento de un por 2 un por 3 sería un 12 un 18% al alza. ¿Y por qué sabemos que hay que tomar beneficios ya en esta zona de aquí? Mira este indicativo, tenemos esta banda roja que justo nos marca el máximo, tenemos estos dos triángulos y aún por encima vemos que la nube verde está bajando, al contrario que el precio, que sigue subiendo. Otra divergencia, aparte nos marcan estos triángulos amarillos, que como pudimos ver es un indicativo de reversión de la tendencia. Como podéis ver en esta zona de aquí la divergencia de antes, tenemos estos triángulos amarillos y retrocede, otros triángulos amarillos y tiene otro retroceso. Podríamos seguir así hasta el infinito, es decir, triángulo amarillo y vuelve a subir, triángulo amarillo y vuelve a bajar. Pasamos por ejemplo a una hora y ¿qué tenemos aquí? Triángulo amarillo, short y retroceso. ¿Qué podemos ver un poco más para adelante? Triángulo amarillo, incluso vemos que estas bandas del interior se ponen ya en rojas, es decir, la tendencia ha cambiado. Tenemos las algo bands que ya han cambiado su tendencia. Os lo amplío un poco más para que lo veáis bien. Cuando tenemos estas bandas que tienen una reversión de la tendencia, podemos ver que el precio termina bajando. Es más, si nos fijamos, podríamos haber cogido esta zona de supply, es decir, el supply lo marca por esta vela de aquí. ¿Y qué pasa aquí? Que vuelve a retestearlo y vuelve a retestearlo. Y para coger esta entrada de aquí, muy fácil. Vemos que el dinero está saliendo del mercado, vemos cómo rebota en la zona de supply después de este movimiento volátil que tuvo. ¿Y qué hace? Retroceder. ¿Cuánto? Un 1%. Estamos en una hora, una operación rápida para coger los beneficios y listo, y nos vamos del mercado. ¿Qué pasa si nos gusta más el riesgo? Pasamos a 5 minutos y como podemos ver tenemos esta zona de demanda y que nos marca el oscillator, una divergencia, porque el precio sigue cayendo y esto está subiendo. ¿Qué más tenemos por esta zona? Vemos que las algo bands están revirtiendo su tendencia. Punto óptimo de entrada, ya no lo tenemos marcado aquí. En esta zona de demanda podemos hacer nuestras entradas esperando un long. ¿Qué más podemos ver en esta zona? Que tenemos presión alcista, como podemos ver en estos puntos verdes de aquí, y aún por encima que está entrando dinero. Entonces nosotros tranquilamente podemos esperar a que retenga un rebote en la zona de demanda, colocamos nuestra posición, podemos poner el take profit
según nosotros veamos, debajo de la zona de demanda o debajo de las algo bands. A mí siempre me gusta asegurar el primer take profit justo en la media para poder asegurar la operación, y podemos esperar a tomar el segundo take profit en la zona de arriba. ¿Por qué la zona de arriba? Muy fácil, tenemos aquí en el oscillator una divergencia, es decir, nos marcan estos dos puntos de sobrecompra, esta banda roja de sobrecompra, pero si esperamos a que el precio caiga, de repente sale dinero y el precio sigue subiendo. Esta zona sería óptima para cobrar la operación entera. Incluso para tomar una pequeña operación a la baja, tiene un rebote en la zona de supply y para abajo, sabiendo que tenemos una divergencia. Podemos ver en el conector estas olas que van cayendo, es decir, que está saliendo dinero del mercado y tiene más fuerza el precio. Y como podemos ver, ya tenemos esta nube en color bastante rojo, ya está empezando a retroceder, aparte de esta zona de supply. ¿Qué podría pasar en esta zona de aquí? Lo mismo que ha pasado aquí. Pero aquí tenemos otra confirmación, que son estos triángulos amarillos. Tenemos una divergencia porque esto baja y esto llega al mismo punto que aquí arriba. Este boss en esta zona de aquí sería una zona de demanda porque se rompió en este momento de aquí, no aquí. Entonces nosotros teniendo estos triángulos amarillos, sabiendo que hay una divergencia y el precio llega justo a una zona de demanda, posición corta en la zona de demanda, ponemos nuestro stop loss por encima de esa zona. ¿Y cuando podemos tomar el primero take profit? Podemos fijarnos aquí que tenemos este punto verde que nos marca bastante presión alcista y coincide justo que es un punto muy óptimo de cobro. Eso si vemos el conector, si vemos el oscilador nos marca un tanto lo mismo, una divergencia en esta parte de aquí que nos dice que esta zona de aquí es un buen punto de cobro. Esto en temporalidad horaria. Bajamos un poco en temporalidad de 15 minutos y aunque los triángulos amarillos son una señal que está dedicada más al tema de largo plazo, aún en 15 minutos vemos triángulo amarillo, retroceso, triángulo amarillo, subida al alza, triángulo amarillo, retroceso. Pero como os comento, tenerlo más en cuenta en temporalidades más altas. ¿Y qué podemos ver por esta zona de aquí? Tenemos esta divergencia que nos marca el oscilador, tenemos el precio que sube, crea esta zona de supply, tiene un retroceso y vuelve a rebotar en esta zona de supply y luego sí que inicia un retroceso de verdad. Es decir, incluso podríamos marcar otra pequeña divergencia en esta zona de aquí porque el precio vuelve a retestear estos máximos y los supera un poquito, y tener muy en cuenta que está en la zona superior de las algo bands, pero las algo bands están cambiando su tendencia. No es lo mismo tomar una operación cuando vemos las algo bands así, que puede volver a subir, a cuando vemos que las algo bands ya tienen casi un giro completo. Si tomamos esta operación como pasa en este caso de aquí, es mucho más probable que reviertan su tendencia y vuelvan a bajar. ¿Cómo sería esta posición? Muy fácil, cogemos la entrada en la zona de supply, ponemos el stop por encima del algo band, incluso podríamos hacer un estilo de CA hasta esta zona porque vemos que tenemos un supply mayor justo al lado de esta zona, pero si queremos ajustar bastante la operación y que nos quede un stop loss pequeño, pues justo por encima de las algo bands. ¿Y dónde cobramos esta operación? Pues muy sencillo, tenemos aquí esta zona de demanda que nos marca perfecto el sitio óptimo para cobrar. Que nos quedaría una operación brutal con la relación de riesgo-beneficio de 10,82, una barbaridad. Y como sé que hay mucha gente que le gusta el scalping, podemos ver por aquí una pequeña divergencia en esta zona de aquí. Vemos que el precio retestea unos máximos mayores, las algo bands están prácticamente giradas al completo, tomamos nuestra posición, ponemos el stop por encima de las algo bands y take profit, por ejemplo, en esta zona que toca el algo band inferior y por encima tenemos el precio en el oscilador en sobreventa. Tendríamos otra operación brutal de riesgo-beneficio 9,31. Vamos a pasar ahora al euro-dólar. Vamos a ir bajando de temporalidades, pero ya en temporalidad de 3 horas ya podemos ver visualmente dónde están los retrocesos. Por aquí vemos que tenemos varias X que son de presión bajista, tenemos zona de sobrecompra, línea blanca por la parte de arriba, banda roja que nos indica presión vendedora. ¿Qué hace el precio? Retroceder. Siguiente, más cruces de presión bajista, línea blanca y triángulo en la zona de sobrecompra. ¿Qué hace el precio? Retroceder. Para que veáis que estos indicadores nos marcan las entradas y salidas y las zonas óptimas de entrada de forma muy visual, y a veces simplemente es que es muy sencillo detectarlas. Y vuelvo a repetir, pero esta vez a la inversa. ¿Qué tenemos aquí? Cruces de presión alcista, zona de sobreventa, precio al alza. Más cruces de presión alcista, nube de color verde más intenso, oscilador en sobreventa, precio al alza. Pero vamos a meternos un poco en terreno pantanoso, es decir, vemos el conector en esta zona de aquí, ahora mismo he pasado a 30 minutos, que las olas verdes van disminuyendo su tamaño, pero pasamos al oscillator y lo que vemos es que va entrando dinero. Entonces, ¿cuándo es que clava la operación justo en el punto exacto? Y tenemos que el dinero
está saliendo del mercado y el precio va a retestear esta zona de aquí, justo clavado en el OB. ¿Por qué no llega a la zona de arriba? Porque, como podemos ver, ya ha retesteado esta zona de supply. Así que baja, vuelve a retestear una vez más, pero en la zona del OB. ¿Nosotros qué sabemos entonces gracias a los indicadores? Que está saliendo el dinero del mercado, que tenemos presión bajista. Entonces, con nuestros conocimientos, sabiendo que aquí hay una zona de liquidez, tomamos nuestra posición, ponemos el stop loss por encima de la zona de demanda y cuando cobramos, cuando vemos que hay algún estilo de divergencia, presión alcista o algo. Aquí vemos que hay una pequeña divergencia, que el dinero empieza a subir, como podemos ver, entonces cobramos aproximadamente en esa zona de ahí. ¿Qué nos quedaría? Una operación de riesgo-beneficio 11.44. Casi un 1% de operación en Forex, que es una barbaridad. Y como os dije al principio, a veces es todo bastante más visual de lo que parece. Y os dejo por aquí la temporalidad de un minuto, que sé que tenemos a mucha gente en la comunidad que le gusta el scalping, y para que podáis ver que estos indicadores son muy visuales y se pueden coger operaciones perfectas solo con mirar la información que nos aparece en el gráfico. Es decir, tenemos estas cruces de aquí que nos indican presión bajista, pero cuando tomamos la operación, cuando hay aquí una pequeña divergencia, operación corta en esta zona de aquí, salimos en la zona de sobreventa y esperamos una nueva operación. En esta zona de aquí, un tanto de lo mismo. Cruces de presión bajista, aún por encima se supone que es una divergencia, o sea que podemos ver un movimiento mayor, dos puntos rojos que nos indican presión bajista, este triángulo rojo que también nos indica presión bajista, una pequeña divergencia en esta zona de aquí, porque vemos, os voy a ampliar un poco por aquí, vemos que el precio está subiendo y sin embargo las montañitas están bajando. En este caso, justo cuando marca el punto rojo, entraríamos en la operación, aproximadamente por ahí, dejamos margen de stop loss. ¿Y dónde podríamos cobrar? Pues como os enseñé antes, tenemos aquí cruces de presión alcista, cruces de presión alcista, podríamos cobrar un tanto por esta zona o por esta otra. Y nos quedaría una operación de riesgo-beneficio de 15 con un 0,17% en scalping, que eso es una barbaridad. Y justo en este momento vemos que está marcando una divergencia, pero faltan estas cruces que os comenté antes de presión y vemos cómo exactamente rebota en la zona de supply. Veremos si absorbe toda esta liquidez y quiere tocar la otra zona de supply o bien ya está teniendo un retroceso a la baja. Así que chicos, por hoy esto es todo. Simplemente se reduce todo en entender la información que nos dan los tres indicadores y tomar nuestras operaciones en base a eso. La siguiente clase seguramente, como os prometimos, sea de gestión de riesgo y recordar que si queréis ver algún gráfico en concreto nos lo podéis pedir por Discord o simplemente cuando hagamos los directos para la comunidad podéis pasaros por ahí y hablamos un rato. Cualquier tipo de duda recordaros que estamos en soporte 24 horas. Así que con esto me despido, un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente clase.